Bueno, digo un amén a ese himno porque es uno de los himnos que conozco en 3 idiomas. Lo aprendí primero en galés, en la escuela dominical, en el pueblo donde nací, ahí en aquella sucursal del cielo que se llama el país de Gales. Y luego en inglés y luego en el castellano. Ahora en galés suena así. Daeth Iesu calon I fyw, daeth Iesu calon I fyw, cwy llawenydd fy mron megis ton ar ôl ton. Daeth Iesu calon I fyw. Ya saben lo que significa porque ya han cantado una traducción, por supuesto. Pero he querido que escucharan algo, siquiera del galés, antes de llegar al cielo. Aunque realmente no digo más que el galés es el idioma del cielo. Y no por haber sido convencidos por mis hermanos catalanes tampoco, que será el catalán. Pero convencido por una finlandesa que me dijo una vez que el idioma del cielo será el inglés. Y ella dijo, es porque Dios es misericordioso y Él sabe cuánto le cuesta al inglés aprender otros idiomas. Ya vamos a ver. Bueno, mis queridos hermanos, ha sido una bendición para el que habla personalmente poder meditar nuevamente en este Salmo 22 con vosotros en estos días. Quiero agradecer a los que me invitaron a estar aquí con vosotros, pero también agradecer de una manera especial a los que sugirieron que entráramos nuevamente en este salmo, porque en realidad es toda una bendición. Y quiero invitaros nuevamente a buscar el Salmo 22, pero a la vez, en este momento, también Isaías capítulo 53. Y os diré por qué en un momento. El Salmo 22 e Isaías capítulo 53. Ya hemos visto, y creo que ya se ha comprobado suficientemente durante estos días, que este Salmo 22 es todo un milagro de profecía bíblica. No tiene explicación humana cómo este salmo ha podido ser una predicción tan minuciosa del Calvario, sin saber que ha sido algo producido por el Espíritu de Dios, y el Dios que sabe el fin desde el principio. Hemos visto aquí en los versículos ya meditados en ellos, ya hemos visto un cuadro tan preciso del Calvario. Y aquí en este Salmo, compuesto 1000 años antes del Calvario, nos hemos visto realmente frente a tesoros del Calvario. Hemos visto que el Salmo puede dividirse en 4 para nuestro estudio, de acuerdo con la dirección en que el Señor Jesús dirige sus pensamientos. Porque aquí en este Salmo podemos trazar los mismos pensamientos del Señor Jesús, estando allí clavado en el madero del Calvario. La diferencia, como hemos visto la otra noche, entre el Salmo 22 e Isaías 53 es que en Isaías 53 tenemos un cuadro del Calvario desde afuera y ahí lo tenemos desde adentro. Y por eso estamos en un terreno tan sumamente sagrado. Pero hemos visto la primera noche, en la primera parte del Salmo, la mirada del Señor Jesucristo puesta en primer lugar en Dios, con esa ruptura de la relación con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo, expresada por esas palabras tan tremendas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego,
Y solo en segundo lugar, pone su mirada en sus enemigos, como vimos ayer por la mañana. Y anoche entramos en la tercera parte del Salmo, la parte que registra la maravilla de la restauración de esa relación que había sufrido tanta ruptura. Porque vimos que, aunque no aparece en nuestra versión, sin embargo, el hebreo se presta para decirnos en un momento dado, ya me has respondido, ya me has respondido. Y desde ese momento en el Salmo vemos al Cristo saliendo de la muerte espiritual, de su separación del Padre y del Espíritu Santo, esperando la muerte física, pero con la relación ya restaurada, ya restaurada. Así que vimos ayer, anoche, la mirada de Cristo puesta en el futuro cercano, el futuro casi inmediato, después de la resurrección. Porque al salir de la densa noche de la muerte espiritual, piensa inmediatamente en nosotros, en nosotros. Se deleita en que al ver su sacrificio aceptado ante el trono de Dios en el cielo, que ahora puede disfrutar de la relación de amor contigo y conmigo. Y si no fuera por la palabra de Dios, no nos atreveríamos a decir tal cosa, porque parece, es algo realmente totalmente fuera de nuestra imaginación. Pero ahora vamos a encontrar al Señor Jesucristo ya salido de la muerte espiritual, por supuesto, su espíritu no murió. Como vimos anoche, la muerte no es dejar de existir, es siempre separación. Entonces, saliendo de esa separación del Padre y del Hijo, y ahora mirando hacia la muerte física, piensa en el futuro lejano. Es decir, en el cumplimiento final de todo el propósito ya logrado en la cruz del Calvario. Y por eso quiero leer esta noche en este Salmo del versículo 27 al 31. Del 27 al 31. Pero antes de leer ese párrafo, quiero leer el pasaje paralelo en Isaías 53. El mismo momento, pero visto del punto de vista del espectador. Y luego vamos a entrar en los pensamientos de Cristo en esos últimos versículos del Salmo 22. Pero aquí en Isaías 53, quiero leer del versículo 10 hasta el 12. 10, 11 y 12. E inmediatamente me veo ante la frase que más que ninguna otra en toda la Biblia me ha hecho llorar. Y lo digo no con una retórica de púlpito, sino que lo digo con toda la sinceridad de mi corazón. Porque notad lo que dice Isaías 53, el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y ese verbo quiso. Porque Dios me ha amado a mí desde antes de la fundación del mundo. Estaba dispuesto, quería amontonar sobre su propio Hijo toda la condenación que mi pecado merece. Puedo notarlo, puedo anunciarlo, pero no puedo comprenderlo. Solo tengo que aceptarlo como algo que me llega del corazón de mi Creador. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Y si esto no te quebranta el corazón,
entonces tienes que pedir al Señor que haga un milagro más en tu ser. Porque cualquiera con sensibilidad suficiente ante la realidad bíblica tiene que verse quebrantado él mismo, ella misma, frente a tal verdad. Así que dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero ahora continúa. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, es decir, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y ese pasaje da eco a las mismas palabras del Señor Jesucristo que encontramos en los últimos versículos del Salmo 22. Porque esto de pensar en el cumplimiento final del propósito de Dios logrado en la cruz del Calvario, ya vemos esto expresado ahora en las palabras del Señor Jesucristo mismo. En el Salmo 22, a partir del versículo 27 hasta el 31. El Señor Jesucristo dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. ¿Está pensando en esto? Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, delante del Padre. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Bueno, esto vamos a explicar dentro de un momento. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Es decir, salió de la muerte espiritual pensando en nosotros individualmente, pero entró en la muerte física con la mente llena de una visión del cumplimiento del propósito de Dios por medio de la cruz. Y aquí, esto es lo que tenemos aquí en estos versículos. Lo que el espectador, el profeta Isaías, tomando el lugar del espectador, veía en la visión profética en Isaías 53, ya lo encontramos aquí en los mismos pensamientos del Señor Jesucristo. Y esto es la primera cosa que quiero que notemos, es la visión que hay aquí, la visión. Notad nuevamente el versículo 27, porque dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todos los confines de la tierra. Si vas en dirección hacia el oeste, el último punto a que llegarás, bueno, si vas así en dirección sudoeste a lo menos, llegarás al Perú. Esa parte de Sudamérica que está a la izquierda. Llegarás al Perú. Y puedo testificar que allí, en aquellos confines de la tierra, esta noche hay miles y miles de hermanos nuestros
Y seguro ahí, frente a la muerte física que él no merecía, sino que él iba a entrar en la muerte física, la separación de su alma y su espíritu, de su cuerpo, lo que no merecía, pero él iba a entrar ahí para conquistar la muerte física por nosotros, para que la muerte ahora no nos sea enemiga, sino que no sea meramente una puerta para entrar en una comunión más de cerca con el Cristo y el Dios que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y en ese momento estaba pensando aún en el Perú. Tierras todavía no descubiertas, pero por supuesto él, el Creador, sabía de la existencia de aquel Perú, de la China por otro lado. Bueno, ya podemos pensar en todos los confines de la tierra. Y vivimos hoy en día en un mundo donde la Iglesia, hablando en términos de todo el mundo, la Iglesia va creciendo estupendamente. Que deja, por ejemplo, a mis hermanos en Lima, en el Perú, con el problema máximo de tener siempre suficientes fondos para seguir construyendo capillas o templos, como ellos los llaman por allí, por los muchos convertidos. Y aunque vivimos en días cuando Europa parece estar bajo una nube de tinieblas espirituales, sin embargo, en otras partes del mundo, el Evangelio sigue prosperando. Y el Señor estaba pensando en esto, pensando en todos los confines de la tierra. Y dice que aquellos confines de la tierra que se acordarán y se volverán a Jehová, todos los confines de la tierra. A mí me gusta hacer estudio del vocabulario hebreo, especialmente en estos salmos, porque es una riqueza de vocabulario. Y cuando trazamos las raíces gramaticales de los vocablos, llegamos a veces a unas maravillas. En este caso, por ejemplo, cuando dice se acordarán, ese verbo acordar proviene de una raíz que significa penetrar, impactar la memoria. No estamos hablando de un recuerdo pasajero, de algo superficial, sino que el Cristo de Dios piensa en ese momento, cuando el Espíritu Santo de Dios va a convencer a millones de personas para que se acuerden de la obra completada por Cristo en la cruz del Calvario. Y de esa forma volverán a donde deben estar. Por supuesto, volverán a su debido sitio, en relación íntima, abierta con su Dios. Y en esta es la visión que le llenaba. Y dice, en el 27, la última parte, dice, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Las familias. Bueno, esto es un cumplimiento directo de la promesa de Dios a Abraham. En Génesis capítulo 12 y el versículo 3 lo tenemos hablando de las familias de la tierra. El versículo 2 y 3 de Génesis 12. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Tenemos que recordar siempre, a base de este versículo, que Dios siempre te bendice para hacerte bendición. Si buscas las bendiciones de Dios solo para enriquecer tu propia vida y nada más, no recibirás de la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Dios nos bendice para hacernos bendición. Así dice en ese versículo 2. Y luego dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí tenemos
la maravilla de Dios hecho hombre, descendiente humanamente hablando, descendiente de Abraham, ahí clavado en la cruz, pensando ahora en que las familias de la tierra van a recibir en cumplimiento a esa palabra en Génesis, va a recibir la bendición. Entonces, si quieres preguntarte, ¿en qué pensaba Cristo al tener la relación restaurada con el Padre y con el Espíritu Santo? Y al hacer frente ahora a la muerte física, antes de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿en qué pensaba? Pensaba en esa grande visión de que un día de todas las naciones y lenguas y tribus y familias de esta tierra, que vendrán los redimidos de entre la raza humana para volver a donde deben estar, en relación con su Creador. Y pensaba en esto. Esto es la visión que tenemos aquí. Y por supuesto, al pensar en esa visión, estaba pensando también, desde luego, en la victoria la victoria final de la verdad, a pesar de todas las maquinaciones del enemigo de nuestras almas. La victoria final de Dios. Y tenemos que recordar esto. Si te estás rebelando contra Dios en cualquier cosa, mejor es rendirte, porque a la larga Él siempre va a ganar. Es ridículo así rebelarnos contra Dios, porque la victoria final es siempre de Él. Es escuchar lo que dicen los versículos 28 con la primera parte del 29. Dice, porque de Jehová es el reino. Por supuesto, le pertenece por derecho, por supuesto, porque Él es el Creador. Él tiene derechos de Creador sobre ti y sobre mí. Y algún día vamos a tener que rendir cuentas sobre cómo hemos administrado esos derechos de Creador que Él tiene sobre nosotros. Y dice, el reino de Jehová es el reino, o la realeza, los derechos de rey, le pertenecen a Él por derecho. Y Él regirá las naciones. ¿En qué está pensando? ¿En el futuro lejano, cuando todo el mundo forzadamente tendrá que reconocer a Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores? Algunos gozosamente por ser redimidos, otros porque forzadamente tendrán que reconocer el señorío de su Creador sobre ellos. ¿Está pensando en el futuro lejano? Creo que no en este momento, porque el verbo en el hebreo es casi imposible distinguir en el hebreo entre el futuro y el presente. Ahora, esta no es una clase del hebreo y por eso no voy a entrar en detalles, pero esto puede traducirse, Él regirá, o también Él rige. Y yo prefiero, aún en este contexto de la visión del futuro, creer que lo que el Señor está diciendo aquí es, aún ahora mismo, en medio de todo este sufrimiento, cuando mis enemigos se burlan de mi alrededor, Dios rige en medio de las naciones. Él rige sobre este mundo. Todo lo que me está pasando viene bajo el control soberano de mi Padre Celestial. Y digo esto porque cuando hablamos de Dios, no hace falta hablar de tiempo pasado, presente o futuro del Verbo, porque Dios es eterno. Decir que Él regirá es decir que Él ha regido y decir también que rige. Como el verbo amar.
No tiene tiempos cuando hablamos del amor de Dios, porque es un amor eterno. Nosotros tenemos la tendencia quizás de creer que allí en la cruz el Señor Jesucristo te ha amado más intensamente en medio de estos sufrimientos que en otros momentos, porque así somos nosotros. Si yo tuviera que sacrificarme por el bien de otra persona, yo amaría a esa persona aún más en esa experiencia de sacrificio por él o por ella. Pero no es así el amor de Dios. Cuando tú te abras de todo al amor de Dios hacia ti, te encuentras en la presencia de un amor con la misma intensidad que Cristo mostraba por ti en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque es un amor infinito, por supuesto. Todo lo concerniente con Dios no tiene tiempos, es eterno. Entonces, Él rige, ha regido sobre las naciones desde el principio y regirá también. Y así dice aquí, de Jehová es el reino, y Él rige las naciones. Y luego dice, comerán y adorarán todos los poderosos. Bueno, la actualizada dice todos los ricos, pero yo prefiero traducirlo de esta forma, comerán y adorarán todos los prósperos, porque la verdadera prosperidad no se encuentra para el hombre fuera de una relación de adoración prioritaria a su Creador, porque hemos sido creados para realizarnos como personas a la medida en que nos entreguemos de todo para adorar a Dios. Entonces, esto será la victoria sobre todo el pecado en el futuro. Redimidos que habrán aprendido a saciarse en Dios por una vida de entrega total en adoración ante su Creador. Comerán, dice, y es decir, se saciarán y adorarán todos los verdaderamente prósperos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Esto es la victoria sobre el mal en que el Señor Jesucristo estaba pensando. Que a pesar de todas las maquinaciones del diablo, a pesar de toda la estupidez de la raza humana en hacer caso del enemigo de sus almas, va a haber una multitud, bueno, iba a decir incontable, pero para Dios no, porque Él conoce a cada uno personalmente, pero una multitud tremenda de redimidos, y el Señor Jesucristo estaba pensando en esto. Esa visión con la victoria sobre el mal que ha hecho posible tal visión. Visión y victoria tenemos aquí. Pero cuando entramos en el resto del versículo 29 con el 30, hemos de notar aquí otra palabra con V, después de visión y victoria, la vocación que se menciona aquí. Hay una vocación, un llamamiento por parte de Dios. Ahora, realmente el versículo 30 debe comenzar en el fin del versículo 29, porque quiero traducir el resto del versículo 29 con el 30 de esta forma. En cuanto al que no conservó su alma en vida, su posteridad le servirá. En cuanto al que no conservó su alma en vida, su posteridad le servirá. Es decir, es una referencia al Mesías. Es una referencia a sí mismo. Dice, en cuanto al que no conservó su alma en vida. Yo diría al Señor Jesucristo. Yo no me he conservado la vida.
sino que me he entregado de todo a lo que cuesta tu salvación y la mía. A esto se refiere. Y dice, en cuanto al que no conservó su alma en vida, su posteridad le servirá. Y la palabra posteridad significa descendencia. Se traduce descendencia en el versículo 23. Descendencia por nuevo nacimiento, por supuesto. No engendrado físicamente, pero sí espiritualmente. Y está pensando en esto de que nosotros tenemos la vida porque Él no conservó su propia vida. Él se entregó a la muerte espiritual en primer lugar, a la muerte física en segundo lugar, para que nosotros tengamos la vida verdadera en Él. Nosotros somos su descendencia en ese sentido. Entonces, vivimos porque Él insistió en no conservar su vida. Entonces, ¿qué más dice? Dice, la posteridad esta le servirá. Es decir, le debemos el servicio de esta vida que llevamos. No somos dueños de nada, los que hemos sido comprados en la cruz del Calvario. Somos propiedad de Cristo porque Cristo nos ha comprado en la cruz del Calvario. Y por eso le debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y a la medida en que tú te veas dueño de algo, propietario de algo, entonces tu vida está en un desequilibrio tremendo. Porque eres propiedad de Cristo. Él tiene derecho absoluto sobre tu tiempo, sobre tus esfuerzos, sobre tus talentos, sobre las posesiones que tienes en tus manos. Y todo está para servirle a Él. Hemos sido dejados aquí en la tierra, aunque el Señor quería que estuviéramos ahí en la gloria con Él, por supuesto, porque allí vamos a entrar en una relación de amor mucho más, o infinitamente más profunda que lo que llevamos ahora. Pero nos ha dejado aquí en la tierra para que le sirvamos y para que por medio de nosotros otros escuchen de Él, otros reciban el mensaje del Evangelio. Porque así dice en el versículo 30, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. A propósito, en el hebreo no es Jehová. La palabra es Adonai, que significa dueño absoluto. Con el mismo mensaje, entonces, que hemos de servirle a Él reconociendo que Él es dueño absoluto de lo que somos. Bueno, a veces pensamos que existen diferentes clases de creyentes, que algunos sí se entregan de todo al Señor y otros no. Como si fuera la voluntad de Dios que algunos se entreguen de todo y que otros le sigan a medias. Por supuesto que no. Hablamos de personas que sirven al Señor a tiempo completo. Y está bien, porque ya lo entendemos, es que el Señor les ha llamado a un ministerio que no les da tiempo para ocuparse en trabajo secular a la vez. Un servidor es un ejemplo de esto. Pero realmente todo creyente debe verse al servicio de Cristo a tiempo completo, aun en medio del trabajo secular. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Adonai, es nuestro propietario absoluto, nuestro dueño absoluto. Y según este versículo, una parte innata de nuestro servicio a Dios aquí en la tierra es que será contado de Él hasta la postrera generación. Hasta la postrera generación, esto significa realmente a sucesivas generaciones. Bueno, me deleito al escuchar
la noticia sobre la posibilidad de esta escuela evangélica aquí en Cataluña, porque sé muy bien que es parte importante de nuestro servicio al Señor enseñar a la próxima generación. Ay, como mi corazón se ha deleitado esta noche al escucharos a vosotros cantar aquí, tanto como la coral de anoche. Saber que de generación en generación el mensaje del Evangelio ya va pasando. Sí, es parte de nuestro ministerio. Hablar de Cristo, enseñar de Cristo de generación en generación. Pero cuidado, el crecimiento de la Iglesia no debe limitarse a un crecimiento meramente biológico. Aunque damos gloria a Dios por cada hijo de padres creyentes que se entregue al Señor, cada hija que llegue a conocer a Cristo como su Salvador personal. Pero tenemos que recordar también, ahí afuera, hay un mundo perdido. Y llevar nuestra vida cristiana dentro de 4 paredes de una capilla es ridículo. Yo no voy a dedicarme exclusivamente a adorar a Dios, porque en el cielo le voy a poder adorar con una perfección que ahora no me alcanza. Pero ahí en la gloria no voy a poder evangelizar a los perdidos. Y por eso estamos. Y cuando digo nosotros estamos, no me refiero a unos cuantos predicadores, sino todo miembro del cuerpo de Cristo. Tú tienes contactos que yo no tengo. Y tú tienes posibilidad de llegar donde algunas personas, no solamente por su proximidad, sino por tu propia personalidad, no me aceptarían a mí quizás. Te aceptarían a ti, tu testimonio. Así que cada uno tiene su círculo de contactos. Y es bueno reunirnos en conferencias para disfrutar de la palabra de Dios. Pero el Señor quiere llenarnos del deleite en su palabra para que sepamos compartir el mensaje del Evangelio con otros. Esta es la vocación que el Señor mismo tenía en mente al entrar en la muerte física. Sí, aquí hay una visión, aquí hay una victoria, pero también aquí hay una vocación. En cuanto al que no conservó su alma en vida, su posteridad le servirá de generación en generación. Visión, victoria y vocación. Una palabra más, porque estamos ahora casi en el punto final de este salmo. El versículo 31, el último versículo, dice, vendrán y anunciarán su justicia. ¿A quién se refiere aquí? Anunciarán su justicia. La justicia de Dios, por supuesto, la justicia de Dios. Aquí tenemos otra palabra con V, la palabra vindicación. Dios quedará totalmente vindicado. Su justicia podrá anunciarse por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. ¿Sabes que Dios no te puede perdonar? No vale que pidas a Dios que te perdone, porque no puede perdonarte. En el sentido de que en un sentimentalismo que pasara por alto tus pecados. Para decir, bueno, te amo tanto que no hace falta que pensemos en el pecado. Esto no importa, yo ya voy a olvidarme todo de esto. Ven nomás, entra en una relación de amor conmigo. Hay muchos ahí afuera con esperanzas totalmente falsas, esperando que a fin de cuentas así dirá Dios. Pero Dios no puede perdonarte, no vale pedirle, no puede perdonarte, sino solo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque su justicia tiene que ser satisfecha
en cuanto a tus ofensas contra su derecho de creador sobre ti, para que pueda perdonarte. Y el diablo sería el primero en culpar a Dios de injusticia, si Él te aceptara así, con sentimentalismo y nada más. Pero Dios ahora por la cruz es vindicado. Dice, vendrán y anunciarán la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la cruz es totalmente compatible con la santidad de Dios y con el amor de Dios. ¿Y qué significa justicia cuando hablamos de Dios? Cuando hablamos de una persona justa, esto se refiere a su conformidad a una lista de leyes o de reglas, algo fuera de él. Es decir, se somete a una lista de leyes externa a su persona. Pero no podemos decir esto de Dios. Dios no es justo porque se someta a una lista de reglas fuera de sí mismo. Porque Dios es infinito, no existe nada fuera de Él. En ese sentido. Al decir que Dios es justo, esto significa que es siempre fiel a sí mismo. Nunca niega su santidad ni su amor. Dios es amor, Dios es luz. Y es justo en el sentido que no hace nada que niegue su santidad y su amor. Y poder anunciar la justicia de Dios a la luz del Calvario significa que Dios queda vindicado. Él puede aceptarte sin que el enemigo de tu alma le culpe de nada, por la sencilla razón que todas las demandas de su ley, en cuanto a tu vida, en cuanto a tu existencia, ya quedan satisfechas por la cruz. Y Cristo pensaba en esto. Ahora puedo acercarme a David Morse. Puedo disfrutar de una relación de amor con él, sin que Dios sea culpado de injusto. Porque ahora todas las demandas de la ley divina, en cuanto a David Morse, quedan satisfechas. Oh, hermanos, es hora de que salga de nuestro corazón más de una aleluya por año al pensar en todo esto. Y Cristo estaba pensando en esto. Ya puedo tener una relación de amor contigo, dice, solo porque Dios queda vindicado. En esto estaba pensando. En una visión, en una victoria, en una vocación, en una vindicación de Dios. Y dice aquí, en este último versículo, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Es posible que esté pensando en una generación no nacida todavía en el tiempo del Calvario, no nacida físicamente en ese sentido. Pero también es muy posible que el nacimiento en que está pensando aquí es el nacimiento espiritual. Antes, al ver a su madre allí al lado de la cruz, pensaba en los dolores de parto que ella había tenido que sufrir. Y es muy posible que en este momento que esté pensando en sus propios sufrimientos en la cruz del Calvario, como dolores de parto, espiritualmente hablando. Yo puedo nacer espiritualmente porque Él sufrió por mí. Un pueblo no nacido aún todavía, pero llegará el día, dice, que aún hasta los confines de la tierra habrá multitudes de personas que van a poder nacer espiritualmente porque yo he sufrido aquí en este momento. Y Dios en medio de todo esto queda vindicado. Tengo una palabra más que notar
Y con esto ponemos fin no solamente a este estudio, sino a toda la serie de estudios, esta vez en el Salmo 22. Y ahora la meditación, la continua meditación en este Salmo queda con vosotros, porque solamente hemos tocado algunos puntos. Hay mucho más tesoro que minar de este Salmo. Pero la última palabra, después de visión, victoria, vocación y vindicación, la verificación que tenemos aquí. Verificando que todo queda hecho. Porque dice, anunciarán que Él hizo esto. El problema con esa versión es que no existe la palabra esto en el hebreo. Se ha añadido por los traductores para darnos una oración completa. Pero mejor sería traducirlo de esta forma. Anunciarán que queda hecho. Que queda hecho. Es decir, consumado es. Consumado es. Y cuando el Cristo de Dios dijo consumado es, en el Calvario, es muy, muy posible que en ese momento haya estado citando del último versículo de este Salmo. Como citó antes en el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al clamar con gran voz, dice el Nuevo Testamento, al clamar, consumado es. Estaba repitiendo esto, queda hecho, queda hecho. Yo soy el primero en anunciar esto, dice el Señor Jesucristo, desde la cruz, en el momento, antes de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, consumado es, queda hecho. Pero vendrán otros que van a anunciar esto durante todas las generaciones que restan de la historia de este planeta. Habrá otros que a la luz de la transformación obrada en sus propias vidas, ellos también van a anunciar, consumado es, queda hecho, todo lo necesario para la salvación del alma humana. Entonces el Salmo termina con esa nota de gloria, la verificación del mensaje que predicamos, que en la cruz del Calvario Cristo ha satisfecho todas las demandas de la ley de Dios en cuanto a nosotros, para que ahora, aceptándole a Él como nuestro Salvador personal, sin añadidura ninguna, ya podemos y debemos decir que ya tengo mis pecados perdonados y la plena seguridad de la salvación eterna de mi alma. Y por si acaso que algún amigo, alguna amiga nos acompañe esta noche, nos honre con su presencia y que no puede decir esto en realidad es el Evangelio. El Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Y con razón es un Evangelio. Que sin hacer nada yo, sino solamente aceptar lo que Dios dice, de que soy un rebelde condenado ante Él. Reconocer mi pecado. Y saber que en la cruz del Calvario Cristo hizo todo lo necesario para comprarme y para salvarme. Yo le invito a entrar en mi vida y me entrego a Él como el Salvador y el Señor de mi vida. Consumado es, queda hecho. Y lo que el Señor Jesucristo dice aquí, anunciarán que queda hecho. Esto en sí se ha cumplido entre nosotros en este momento, porque esto se ha anunciado. No solo ante este salmo, sino ante la realidad que el salmo registra, ante la maravilla de este milagro de la profecía bíblica. No tenemos más recurso que decirle al Señor, Señor, tú me has comprado,
todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero tener, todo lo que espero ser. Señor, me entrego a ti para servirte, especialmente en difundir el mensaje de esta cruz a los que todavía se encuentran sin Cristo, sin Dios, sin esperanza alrededor de mi vida. Así sea, para su gloria. Amén. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, venimos en el sonido, en la voz de las delicias de tu palabra, porque en realidad, Señor, nuestra nueva naturaleza se deleita al saciarse en estas revelaciones deliciosas de tu palabra. Pero, Señor, venimos ahora sabiendo que tú nos llamas a vernos también frente a la obligación que nos llega por la vocación a la cual nos llamas. Y en este llamamiento, ver que estamos aquí en la tierra, para que por medio de estas vidas indignas pero redimidas por la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, que, Señor, tú quieres que el mensaje de la cruz llegue a las multitudes que nos rodean. Gracias te damos por los muchos que se entregan a Cristo como su único pero totalmente suficiente Salvador en diferentes países de este mundo en esta generación. Pero, Señor, sabemos que en el continente donde nos encontramos ahora, que hay también necesidad y que la vocación a ser portavoces del Evangelio no depende, no está acondicionado por la respuesta que recibimos. Que aunque ninguno acepte el mensaje, somos obligados todavía a anunciar a esta generación que todo queda hecho, que consumado es. Y Padre, en el nombre de aquel que al entrar por las puertas de la muerte física dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, venimos ahora, Señor, a dar eco a sus palabras y a decirte en los últimos momentos de esta serie de conferencias: Padre, en tus manos encomiendo todo lo que soy. Padre, en tus manos encomiendo todo lo que tengo, para que tú te glorifiques por medio de mi vida, entregada sin reserva alguna a la proclamación de este glorioso Evangelio. Y que la gracia del Señor Jesucristo, que emana del amor de Dios el Padre, que lleva fruto en la comunión del Espíritu Santo, sea con nosotros y con nuestros hermanos en la fe por todo el mundo, ahora y hasta que venga el Señor, y luego para siempre en su gloria. Todo, Padre, en el nombre de la única cabeza de la Iglesia, el Señor Jesucristo. Amén.